vamos, les digo que si pueden buscar en sus Biblias el Salmo 55, Salmo donde le puse como texto, mi corazón está dolido. Ustedes han notado algunas veces cuando el corazón de uno está dolido, cuando usted no le hace gracia ni la mejor comida, ni el último modelo de carro, se sonríe porque en verdad lo tiene que hacer quizás para no sentir mal a algún ser querido de su casa, ¿verdad? Y entonces su corazón está angustiado. Y por eso le puse ese tema. Mi corazón está dolido hoy. Tema que le preguntaré ahora más tarde. ¿Está dolido tu corazón? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a escuchar, vamos al 55 que dice así. Tiene 23 versículos. Vamos a ir viendo algunos, no todos porque no nos da el tiempo, pero el primero dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. O sea, cuando una persona está totalmente angustiada, le pide a Dios. Hay veces mucha gente le dice a uno que no le falte el respeto a Dios, que hay que guardar una distancia. Claro que sí, yo la entiendo, pero usted es desesperado, usted clama ante Dios, usted le pide a Él, y aquí está David, él estaba desesperado porque lo venían persiguiendo. Imagínense hoy cómo se ven en este tipo de pandemia, en los barrios donde se pelean ya señoras con señoras, se pelean hombres con hombres ahí, y no tanto, sino familias con familias se pegan y corren 100 metros para acá y 100 metros para arriba y para abajo. Cómo están desesperados y saber que David venían buscándolo. Cuando a uno le hacen alguna calumnia, ¿cómo se siente uno? Ahora cuando lo vienen persiguiendo, y entonces David le dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. El 2, está atento y responde, me clamo en mi oración y me conmuevo, yo me conmuevo, clamo atento, respóndeme, él está pidiendo que le responda. Claro, Dios responde cuando Él quiera, porque Él es Dios, ¿verdad? El número 3, a causa de la voz de los enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, lo que les estaba diciendo. Ahora viene el 4, que dice, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Le damos a usted una noticia hoy, tal vez de una, o para no ir largo y no extenderlo, en lo que estamos pasando la pandemia. Y ya usted siente un malestar, un dolorcito de cabeza, que un poquito de la garganta, tal vez es una simple y sencilla gripe, y ya usted está con ese terror. Uy, Dios mío, ya tengo el COVID, ya tengo el otro. O sea que nos morimos antes de llegar el momento que Dios le tiene predestinado a. Y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Cuántos terrores de muerte están cayendo hoy sobre usted, sobre mí? ¿Cuántas noches no nos deja dormir? ¿Cuántas noches no nos dejan dormir las cuentas? ¿Cuántas noches no nos dejan dormir que estoy sin trabajo? Claro que sí, es angustiante, no se puede decir que no. Pero ahora al final les voy a decir cuál es la decisión y cuál es la razón en la cual tenemos que comprender y llegar. El 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo para que descansaría. Usted ha visto que cuando usted tiene un problema dice, Dios mío, ¿cómo hago? Yo quiero irme de aquí, quiero que la tierra me trague. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a afrontar los problemas que siempre nos da el cotidiano vivir. El día de mañana siempre vendrán cosas. No le voy a engañar, siempre van a venir cosas y hay cosas malas. Su propio día tiene su afán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a pasar al número 8. Y le dice él, David, a Dios, le dice, destruyelos, oh Señor, confunde
la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Lo que hablaba hoy, ahora hace un ratito, cuántas rencillas se hacen en los lugares. Vean las rencillas que se hacen en los estadios cuando llegan este, hace poco que casi matan a un muchacho en un estadio acá no voy a decir el nombre del lugar porque es es por donde vivo yo, pero le tiraron una piedra y fuera de eso le golpeaban la cabeza y si tal vez la familia va a escuchar este programa, este mensaje, que gracias a Dios que está con vida y decirle a esa familia que Dios lo defendió. Vamos a ir al número 11. Maldad hay en medio de ella y fraude y engaño no se apartan de sus plazas. Vean lo que le vuelvo a repetir. Solo engaño hay, solo hay problemas. Ahorita ustedes vemos que la gente solo problemas y problemas y problemas y problemas y le meten. Y ahora hasta los parques los cerraron. Antes estaba abierto y la gente se aglomeraba para poder hablar de los problemas que está pasando esta situación. Pero, pero ahorita también les quiero decir otra cosa. Vamos de una vez al número 15. Dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. O sea, aquí está hablando David. Él está hablando de la muerte. Él está diciendo, como diciéndole a Dios, Señor, mándalos al Seol, ¿ah? O sea, al infierno, ¿verdad? Vemos que si a usted le hacen algo malo, tiene que estar muy bien uno espiritualmente para rendirle, perdonar a una persona y tenemos que hacerlo porque lo manda nuestro Señor, que nosotros tenemos que perdonar a todos los demás. Pero dice, la muerte le sorprenda. ¿Qué pasaría si hoy la muerte nos sorprendería a nosotros y no estamos bien con Dios? ¿Qué pasaría si hoy la muerte nos llega como aquel hombre que le dijeron a las 10 noches, tu alma ya va a tener el último suspiro? ¿Y qué imploró él? ¿Y qué dijo? Oportunidad. Hoy Dios nos está dando oportunidades. Vamos a leer el 16. En cuanto a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Muchas veces oramos por cosas que no necesitamos. Muchas veces oramos porque quiero que Dios me dé mucho trabajo para comprarme el último modelo de carro. Y hay veces desde la palabra del Señor dice que nosotros no sabemos pedir. Y hay veces nos enojamos con Dios porque si somos tal vez trabajadores de alguna empresa y tal vez es un conserje, conste que no estoy diciendo que es nada malo un conserje o un limpiador de caños, que gracias a Dios a todos ellos mantienen la ciudad limpia, pero quieren esforzarse por sus propias fuerzas y querer alcanzar cosas que las quieren alcanzar por sus propias fuerzas, pero por nuestras propias fuerzas está muy difícil. Entonces, en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. ¿A quién podemos pedir hoy? Vamos a pedirle al brujo de la esquina, vamos a pedirle consejos a todo el mundo, porque siempre le vamos a contar todos los problemas a los demás y nunca se los dejamos primeramente a Dios. Y dice, mañana, tarde y a mediodía oraré y clamaré. ¿Cuántas veces estoy orando yo? ¿Cuántas veces pido oración o pido por mis gustos y mis placeres? Pues déjenme decirle que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que usted necesita. 18. Él redimirá, vean, en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿Cuántas veces me peleo yo mismo? Yo mismo, ¿no? Esa guerra interna que yo tengo. Yo quiero ser bueno, pero no puedo. Yo quiero ser el más importante en mi empresa, pero no puedo. Yo quiero ser el que llamo la atención en todo lado, hasta en la misma iglesia, y no soy feliz. ¿Ah? Él redimirá en paz mi alma, lo está diciendo él, no yo. Entonces, desde ahora,
Desde ahora le puedo decir, ponga todas las cosas en manos de Dios y verá que cambio va a tener usted en su vida. Yo lo tuve que hacer y ha venido mucha paz en mi vida. El 19, Dios oirá y los quebrantará luego. Él, el que permanece desde la antigua, por cuanto no cambiaron ni temen a Dios. Ustedes pueden ver a gente que usted les habla de la palabra de Dios. Ustedes ven que llegan a la iglesia, después se van, están en eso. Y hermano, estoy, como se dice en Costa Rica, pura vida, estoy bien, bien, bien. Están 2, 3 meses y no los estoy juzgando. No, 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 no. Sino lo que me dice aquí, Dios oirá y los quebrantará. Él es el que se va a encargar de todo, de las personas que han cogido la palabra de Dios y no la han seguido. Y para terminar aquí, ni temen de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que llegan y han llegado ahí a la iglesia y lo digo. Mire, hermanos, que mi hija tiene un cáncer. Mire, mi hermano, es que necesito pagarle ando recogiendo para llevarle comida a mi mamá. Y era un señor que ni siquiera tenía mamá ni nada. O sea, lo que me dice aquí, ni temen a Dios. Hay que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que le soca la pajita a uno y en cualquier momento lo llama a cuenta. Y aquí el 23, para terminarlo, dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos del pozo de perdición. Y me tomé para estudiar y puse yo qué es el pozo de perdición. Y entonces dice que ya el pozo de perdición es la persona que ya está casi consumida a punto de matarse, a punto de hacer cualquier cosa. O sea, que ya llegó a la desesperación tanto que Dios los va a hacer descender a todas esas personas que le están haciendo daño a usted, que me están haciendo daño a mí. Porque dice que nosotros somos la niña de sus ojos y Él mira. Pero verdaderamente, si uno le está haciendo caso a Dios, porque hay veces yo puedo llamarme cristiano, pero de nombre. Pero hay veces ni Dios se mete con nosotros porque dice, no, Marvin, usted no me está haciendo caso a lo que yo estoy pidiendo, lo que usted haga en lo que le mando a decir en la Biblia. Y los hombres sanguinarios y los engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Ustedes ven una persona cuando no está espiritualmente bien, usted los ve arruinados, los ve llenos de barba, los ve con maldades, sus vidas no llegan. Ustedes ven a gente muy joven que muere a los 20, 25 años arrollados por un carro o intoxicados o los mataron bueno, pero para terminar dice, pero yo en ti confiaré. Aquí está David, pasó toda esa tribulación, pasó, él pidió oración, él suplicó, él le decía, no te escondas, está atento, él le decía a Dios, Dios, tengo temores de muerte, ¿sí? Y también tengo temblor, vinieron a mí sobre mí terror. Después también le decía, hay maldad en medio de ellos. Él le reclamaba, él le hablaba, él le decía, y tarde y mañana al mediodía oraré. Petición o cosas que le puedo decir, está orando usted al mediodía, a la mañana, en la tarde, en la noche. Y hay veces decimos, sí, oro, y oro, y oro, y oro, y oro, pero Dios no me contesta. Dios le puede contestar a usted hoy, mañana, dentro de 100 años o 1000 años, porque para él 1000 años puede ser un segundo, puede ser hoy mismo la respuesta que Dios le vaya a dar a usted en su corazón hoy, pero yo en ti confiaré. No confiemos de palabra, no confiemos de pensamiento, pensemos y confiemos que solamente Él es el que nos puede cambiar, Él es el que te puede libertar, Él es el que te puede acompañar, Él es el que te puede ayudar en tus deudas, Él te puede ayudar en lo que estamos pasando en estos momentos. Confiemos en Él. A eso necesitamos conocerle a Él. Hablamos de Dios, de su Hijo Jesucristo, pero ¿cómo hacemos para tener esa confianza? Esa confianza llega solamente empezando a creerle, a abrir su corazón y decir, aquí estoy,
Señor, heme aquí. Yo necesito de usted. Yo lo tuve que hacer. Yo tuve que necesitar y necesito y necesitaré toda mi vida. Dejar mi orgullo, dejar mi vez y abrir la puerta, como lo dice en Apocalipsis 3. Toqué la puerta y él me dijo, vengan y cenemos juntos. Hoy yo confío en Dios. Le pregunto a usted, ¿está confiando en él? Ahí se la dejo yo y con mucho gusto pónganle en atención. Y seguimos con el culto del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, hermano Marvin. Damos gracias a Dios por su palabra, por este Salmo 55 tan hermoso, que nos desafía a confiar en el Señor, rescatando lo que el hermano Marvin mencionó, cómo el Salmo presenta a un David que confía en Dios, que ora a Dios, que suplica a Dios, ¿verdad? Como David es una persona que, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una dependencia completa y absoluta del Señor, ¿verdad? Y nos desafía en varias cosas, ¿verdad? Una de ellas menciona el versículo 17, que lo comentó el hermano Marvin: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuánta verdad hay en eso? Por lo menos 3 veces al día oraba David al Señor, clamaba al Señor, pero él tenía algo claro en su vida, que Dios lo escuchaba. Y el hermano Marvin nos ha desafiado hoy a que pensemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente usted confía en el Señor, como dice el versículo 23? Cuestiónese eso. Cuestiónese eso. Muchos decimos que creemos en Dios, muchos decimos que confiamos en Dios, pero nuestros actos, nuestros hechos, nuestro testimonio no evidencia eso, evidencia otra cosa. Le invitamos a que confíe en el Señor, que confíe en Dios, principalmente entréguele su vida al Señor, al Señor Jesucristo, para que reciba perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna. Ya vamos a continuar con la segunda parte de este culto, con el mensaje del púlpito. Les voy a pedir, por favor, que vayan a sus Biblias al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Este es el tercer mensaje de la serie Lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios manda en esta época, en este mundo, en este momento? Que todas las personas en todo lugar se arrepientan, según lo que dice Hechos 17:30. Vamos a dar un momento para que por favor tomen papel y lápiz, que los tengan ahí a mano. Recuerden que nosotros siempre insistimos hasta la saciedad de que tengan papel y lápiz a mano. ¿Por qué? Porque el mensaje del púlpito no es un mensaje para pasar el rato, para ahora, para este momento. Es un mensaje para toda la semana. Y cuidado si no, para toda su vida. Así como el hermano Marvin comentó el Salmo 55. Y usted puede tomar algo ahí que impacte su vida para el resto de sus días. Así también, el mensaje del púlpito es un mensaje que es para usted, para que usted pueda participar de la bendición de la palabra de Dios. Si ya tienen el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, vamos a leerlo. Voy a leerlo para ustedes. Dice así la palabra de Dios: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hermanos, hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y mucha gente quiere aplicar este dicho también a la vida espiritual.
a cómo acercarse a Dios y cómo tener la fe o la esperanza de una vida eterna en presencia de Dios después de que morimos. Con ese dicho de todos los caminos conducen a Roma, la gente trata de justificar que cualquier religión es buena, que cualquier religión va a hacer que la gente llegue a Dios, porque Dios es bueno, dicen, y porque Dios no va a condenar a nadie, y porque porque Dios ve el corazón de las personas en la religión que practica y que de esa manera va a llegar a Dios. Todos los caminos conducen a Roma, es el dicho. Y ese dicho tiene una razón. Cuando el Imperio Romano estaba en su auge, había un lugar en la ciudad de Roma que llamaban el kilómetro cero. A partir de ahí, el Imperio Romano construyó todos los caminos que abarcaban a todos los puntos y todas las ciudades que ellos iban conquistando. Y efectivamente, por eso es que todos los caminos conducían a Roma. Cualquier camino que construyeran los romanos siempre iba a terminar en ese kilómetro cero en la ciudad de Roma. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, no hay nada más falso que ese dicho. No hay nada más venenoso que ese dicho. Está muy lejos de la verdad bíblica, está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Incluso está lejos de la lógica común. ¿Por qué digo que está lejos de la lógica común? Porque no es razonable que dos religiones que se contraponen en sus principios morales y en sus métodos para llegar a Dios sean verdad. O sea, dos verdades, no pueden existir dos verdades que se opongan entre sí. Entonces, ni siquiera es lógico pensar, ni siquiera hablamos de espiritualmente, ni siquiera es lógico pensar que todas las religiones pueden llevar a Dios. Porque ha habido religiones, y aquí en América, en el continente americano, antes de la conquista de los españoles, todos lo sabemos que algunos pueblos en sus religiones hacían sacrificios humanos. Y obviamente eso no le agrada a Dios. También en la tierra de Israel, los pueblos paganos hacían sacrificios humanos. Era una religión. Por supuesto que esa religión no puede llevar a Dios, porque el ser humano es la criatura más perfecta que Dios creó allá en Génesis, capítulo 1 y 2. Pero hay otro dicho que dice, de las buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Sí, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. El contexto del versículo 13 del capítulo 15 de Primero de Crónicas es el siguiente para que podamos comprender por qué es que David dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. El contexto es que David, con muy buena intención, con muy buen deseo, quería llevar el arca del pacto donde se guardaban la ley, las tablas de la ley, se guardaba también la vara de Aarón y se guardaba una muestra del pan y del maná, que Dios les daba al pueblo de Israel. Moisés quería transportar esa arca de un lugar en la que tenía provisional a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, David cometió el error de hacerlo a su manera, como él pensaba que era lo correcto. Y quiero insistir en esto. David tenía buenas intenciones. David creía que estaba haciendo lo correcto. David creía que estaba agradando a Dios. Y tal vez usted que me está escuchando cree que está haciendo lo correcto, cree que está agradando a Dios y quiere hacer lo bueno delante de Él. Pero no lo buscaron conforme a su ordenanza. Y eso le ocurrió a David. El no buscar la forma en que Dios decía que debía transportarse el arca provocó o causó la muerte de una persona. Si ustedes leen el contexto, lo van a comprender mejor y ahí les dejo la tarea para que lo busquen en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 23. Ahí lo pueden encontrar. Y aquí mismo hay una referencia ligera a este hecho. Pero la cosa es que una buena intención, el querer agradar a Dios, pero el hacerlo sin la instrucción de Dios, llevó a que una persona muriera.
Así también nos puede ocurrir a nosotros si nosotros queremos agradar a Dios de buena intención, repito e insisto, de buena intención, creyendo que hacemos lo correcto, pero no conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Más adelante en ese libro de Primera de Crónicas, en capítulo 15, el versículo 15 dice así: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Vea, ya ahí David tuvo su tiempo de recapacitar, tuvo su tiempo para actuar conforme la palabra de Dios enseña, y entonces ya pudieron actuar e hicieron el transporte del arca como Dios lo ordenaba, que básicamente era que tenía que ser transportado por levitas, con barras, sin tocar el arca. Pero ya aquí esa buena intención que tuvo David al principio, que costó la vida de una persona, porque lo hizo conforme a lo que él le parecía bien, cuando ya lo hicieron conforme a la palabra de Dios, ya Dios fue glorificado y ese deseo de David fue bendecido. Entonces, debemos hacernos 3 preguntas. ¿Por qué es que hay que buscar a Dios? Es la primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Es la segunda. Y la tercera, ¿cuál es la solución? Yo estoy seguro que todas las personas que están escuchando este mensaje, indistintamente de la religión que profesen, desean que después de su muerte, estar en la presencia de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es si lo que estamos haciendo para buscar la presencia de Dios después de nuestra muerte es conforme a lo que Dios ordena, o son buenas intenciones, o son las cosas a mi manera como yo creo que se deben hacer. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Insisto, tome papel, tome lápiz para que pueda tomar nota. Son algunos versículos bastantes que vamos a mencionar para que a usted le quede un panorama completo de lo que Dios enseña con respecto a cómo llegar a Él y por qué debemos ir a Él y cuál es la causa o las consecuencias de no actuar conforme a sus ordenanzas, como le pasó a David. Dios quiere expresarle a usted hoy cuál es su deseo con respecto a su futuro. ¿Por qué es que hay que buscar a Dios? Vamos a responder a esa pregunta primero. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Le voy a pedir a la hermana Freya, que nos está escuchando, que lea Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Y la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Palabra de Dios. Gracias, hermana. Pues ahí está el origen. ¿Por qué es que hay que buscar a Dios? Porque en Génesis capítulo 3, Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios. Y a partir de entonces, a partir de ese momento, el pecado entró en el mundo. Y usted dirá, bueno, pero si el pecado entró en el mundo o Adán y Eva pecaron, ¿por qué yo? Vamos a ver lo que nos dice Romanos 5:12. Nos lo va a leer el hermano Marvin para que veamos las consecuencias de Génesis 3 del 1 al 6. ¿Qué dice la escritura, hermano Marvin? Romanos 5, 12. sí señor, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
12, ¿verdad? 12, sí, señor. Sí. Muy bien, muchas gracias, hermano Marvin. Vean Mucho lo que dice. El pecado original se hereda de generación en generación a todos los hombres. Esa desobediencia que ocurrió en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, que provocó la separación del hombre de Dios, y eso lo pueden ver con más detalle a partir de ese versículo 6 de Génesis 3, se heredó a todos los hombres, a toda la humanidad está separada de Dios por causa de ese pecado original. Eso nos distancia a nosotros del Señor. Por eso es que debemos buscarlo, pero debemos buscarlo conforme a sus ordenanzas, conforme a lo que Él dice. No lo que me parezca a mí, por más bien intencionado que sea. Dios no ve las intenciones, Dios espera que usted responda a la palabra. Así como Dios le había dado una instrucción clara a Adán y a Eva de que no debían comer del fruto de un árbol específico, así Dios dice y tiene un plan para usted y para mí para resolver el problema de esa separación que se originó en Génesis 3 y que Romanos capítulo 5, versículo 2 nos confirma de que todos los seres humanos lo heredamos. Todos, sin excepción. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, le voy a pedir a Beatriz que los lea, nos confirma un detalle interesante. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 3, del 10 al 12? Beatriz. Perdón. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que pueda acercarse a Dios. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa según Génesis 3 y según Romanos 5, 12. Todos, y vea lo que dice la Escritura, lo dice muy claro, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Todos, usted y yo nacemos con el defecto, la deficiencia del pecado en nuestra vida. Por eso es que debemos buscar a Dios. Y ahorita vamos a responder por qué y cómo tenemos que buscar a Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme Él las dice, porque todos tenemos un problema original cuando nacemos. Hemos heredado la naturaleza pecadora que nos separa de Dios. El hermano Marvin va a leer para nosotros Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahí más abajito vamos a leer algo que es contundente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Contundente. Eso casi ni requiere explicación. Por cuanto todos pecaron, y eso habla de usted y de mí, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Y póngalo así, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si quiere personalícelo. Diga, porque yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. Todos arrastramos esa consecuencia del pecado original. Absolutamente todos. Por eso es que hay que buscar a Dios. Por el pecado original, porque lo heredamos, porque no hay quien busque a Dios y porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado original? Vamos a buscar en la Escritura, Beatriz va a leer para nosotros, también en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. Perdón, gracias. La paga del pecado es muerte. Toda persona que nace en este mundo, nace con el pecado original. Y no hay agüitas, no hay buenas conductas, no hay cosas que puedan quitar o borrar ese pecado original, porque es un asunto de carácter espiritual. No es un asunto de carácter físico. Es algo que traemos implícito en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esa separación de Dios. Repito lo leído, porque la paga del pecado es muerte. El pecado lo que te da es muerte. La muerte física, lo vamos a ver ahorita, pero también la muerte espiritual. La separación de Dios.
estar separados de Dios. ¿Cuál es otra consecuencia que trae ese pecado? El hermano Marvin va a leer para nosotros 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Ese es un versículo que es muy duro. Sí, hermano, léalo, por favor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a partícipes de los demonios. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. O sea, cualquier religión, cualquier acto que no se ajuste a la ordenanza de Dios, como le pasó a David, en realidad está sirviendo a los demonios. Está sirviendo a Satanás. Eso es lo que ocurre. Y eso es contundente y es definitivo. Porque nosotros no podemos resolver un problema espiritual que se originó en Génesis 3, el rompimiento de la relación con Dios. En Génesis 3 es algo que el hombre no puede resolver. Porque estamos separados de la gloria de Dios, ya lo dijimos. Porque la consecuencia es que nos desviamos hacia las religiones, hacia la idolatría. Pregúntese esto. ¿Por qué cree usted que hay tantas religiones en este mundo? Hágase esa pregunta. Y algunas tan diferentes. Porque todo ser humano sabe que su relación con Dios está rota. Consciente o inconscientemente, sabe que está separado de Dios. Su conciencia le hace ver que hay algo que no se ajusta. Por eso es que el hombre ha diseñado, construido y profesado tantísimas religiones. Porque cada persona trata de llegar a Dios a su manera, como lo hizo David, no conforme a sus ordenanzas, sino conforme a su manera, a lo que piensa. Y repito, de buena intención, creyendo hacer lo bueno, pero no conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Vean qué interesante, no conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Hermano Marvin, 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ok, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le decía a la iglesia de Corintio, esta expresión, cuando erais gentiles. La palabra gentil en la Biblia quiere decir, o se refiere, perdón, a todas aquellas personas que no somos judíos. Y a todas aquellas personas que no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia ve tres grandes grupos de personas, hablando a nivel general, global. A los judíos, que es el pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que es todas aquellas personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y finalmente a los gentiles, o sea, todos los demás. Entonces el apóstol Pablo aquí dice en 1 Corintios 12:2, cuando erais gentiles, por eso dice erais, ya no son, ahora son parte de la iglesia. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Las religiones llevan a los ídolos mudos, ídolos que no pueden hablar. Vaya, acérquese a cualquier ídolo en cualquier parte del mundo, cualquier religión que se practique alrededor del mundo. Todas tienen sus imágenes, sean cuadros, sean pinturas, sean figuras de madera, de piedra, de lo que sea. Y la gente se arrodilla delante de ellas porque Satanás los lleva a adorar ídolos. Porque hay una necesidad espiritual en cada persona que quiere acercarse a Dios, repito, de buenas intenciones. Igual que David, con buenas intenciones, con un buen propósito, con el deseo de agradar a Dios, pero no conforme a la ordenanza de Dios. Ahí es donde está el detalle, la diferencia. La idolatría es consecuencia de ese pecado original de Génesis capítulo 3. ¿Qué otra consecuencia? ¿Qué otro medio usan las personas para acercarse a Dios? Isaías 64:6, nos lo va a leer Beatriz. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vean qué claro el profeta cómo le habla al pueblo. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, pone dos cosas frente al otro, una frente a la otra. Dice,
Todos somos como sociedad, claro, pecado original, pecado que heredamos. Génesis 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, ya lo hemos leído. Somos como sociedad y todas nuestras justicias, el deseo de hacer las cosas para Dios, son como trapo de inmundicia. Son cosas despreciables delante de Dios. O sea, por buenas obras usted no se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un problema mayor de fondo, que es la separación espiritual. Esa separación espiritual no se resuelve con hacer cosas bien. No se resuelve con buenas intenciones. Se resuelve solo por la manera en que Dios dice que se resuelve. Igual que David, y vuelvo al versículo original de este mensaje, primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Por no hacer las cosas conforme a su ordenanza. Y repetimos, eran cosas que la gente, que David quería hacer de buena manera. Era un deseo honesto, sincero de David de hacer las cosas bien, de agradar a Dios, pero no lo hizo conforme a la ordenanza. Igual nosotros, acercarnos a Dios debe ser conforme a lo que Dios ordena. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12, le voy a pedir al hermano Marvin si lo tiene ahí a mano. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a personas creyentes, a personas cristianas. Y les está refiriendo su tiempo pasado. Ahorita lo vamos a complementar con otro versículo. Dice, en aquel tiempo, o sea, antes de que ellos recibieran a Cristo como su único y suficiente Salvador, dice, estaban sin Cristo, por supuesto, no lo habían recibido, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí interesante. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si nosotros hacemos las cosas como a nosotros nos parece que se deben hacer, vamos por mal camino. Realmente no tenemos esperanza y no tenemos Dios. ¿Qué tenemos? Idolatría. ¿Qué tenemos? Adoración de imágenes. ¿Qué tenemos? Cosas que a Dios no le agradan, como le ocurrió a David. Con buenas intenciones no podemos llegar a agradar a Dios, definitivamente. También nos dice, Beatriz nos va a leer, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, o sea, un poquito antes de esto que leyó el hermano Marvin. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la situación de las personas sin Cristo. Muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerden, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos capítulo 3. Recuerden eso. Muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando que las personas sin Cristo están sin la posibilidad de agradar a Dios. Están siguiendo, aunque no sea conscientemente, o sea, que no se den cuenta de ello, están siguiendo al príncipe de este mundo, a Satanás. Lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 fue un desastre tan grande, que las personas perdimos la noción para evaluar adecuada y correctamente la relación espiritual con Dios. Se nos distorsionó absoluta y completamente. Totalmente se perdió. Eso se perdió en Génesis capítulo 3. Desde entonces Adán y Eva le entregaron a Satanás la dirección, la conducción de este mundo. Algo que tenía Adán delegado por Dios. En ese tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y no solo eso, sino que además
siguiendo, como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa era la situación tan pobre. Esa era la consecuencia. Esa era la situación sin Cristo. Esa es la situación de las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ok, ustedes me dirán, bueno, pero es que seguimos una religión y que la religión nos va a llevar. Y puede ser eso. Pero recuerden que David no actuó conforme a la ordenanza de Dios y eso tuvo consecuencias. Murió una persona inocente que fue Usa. Usa murió porque David hizo las cosas mal. Usa murió porque David no siguió las instrucciones de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a nosotros y la vida futura? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Le voy a pedir al hermano Marvin. Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Gracias, hermano. No hay segundas oportunidades. Hoy es el momento, ahora es el momento, en esta vida es el momento que usted debe pensar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la ordenanza de Dios para ir a su presencia, para recibir perdón de pecados. Está establecido una sola vez, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. No hay segundas oportunidades, olvídese. Si le han dicho que hay una segunda oportunidad, le están mintiendo. Así, lo están engañando, claramente lo están engañando, le están diciendo mentiras. La Biblia no sostiene eso de ninguna manera, todo lo contrario. Muere una sola vez y después de esto va a haber un juicio. Ya lo vamos a ver a cuál juicio se refiere. Pero se muere una sola vez, no hay reencarnación, olvídese de esos cuentos, son cuentos, no hay reencarnación. La reencarnación es un engaño de Satanás para decirle a usted, no se preocupe, viva esta vida como la vida, que va a tener una segunda oportunidad. No se preocupe que después usted, en vez de ser el ser humano, va a ser rata y después otra vez va a empezar un ciclo, un proceso ahí de crecimiento espiritual y una sucesión de vida. Falso, la Biblia no enseña eso. Se muere una sola vez y después de esto juicio. No crea en esas otras cuentos que le dicen que usted muere y después va a pasar a un sitio ahí, X o Y, como se llame, en el que usted por un periodo de tiempo usted va a purgar sus pecados. Falso. Usted no puede purgar pecados porque usted no tiene la posibilidad espiritual de llegar a Dios. No se puede. Se muere una sola vez y después de esto juicio. Es un engaño de Satanás. ¿Para qué? Para que usted diga, bueno, no, este pecadillo no es tan grave, entonces ahí paso 15 días en cierto lugar purgando ese pecado, ya después salgo limpio, qué sé yo, purificado. Olvídese, eso no, ni siquiera oraciones por los muertos, eso ya no funciona. El momento que Dios le da, la oportunidad que Dios le da es en esta vida, en este momento. Ahora, pues, si usted me dice, bueno, ¿y de cuál es ese juicio? ¿De qué me está hablando usted? Apocalipsis capítulo 20. Le voy a pedir a Beatriz que lo lea, capítulo 20, versículos del 11 al 13, primero que nada. Dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya leímos Hebreos 9:27. Se muere e inmediatamente juicio. Este juicio.
Este juicio en que todas las personas sin Cristo van a presentarse y van a ser juzgados por las cosas que hicieron. ¿Y sabe a qué se refiere cuando dice que los libros van a ser abiertos? A que la palabra de Dios va a ser abierta y va a ser expuesta. Y le van a decir a usted que el 13 de septiembre del año 2020, usted escuchó la ordenanza de Dios para tener oportunidad de salvación. Y si usted la rechaza hoy, o la rechaza en su vida, usted va a estar en este juicio y va a tener su consecuencia. Una consecuencia que no tiene reparación, según lo leemos en el versículos 14 y 15 de ese mismo Apocalipsis 20, que le voy a pedir a Beatriz que lo lea. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Esa es la consecuencia final. Y vea que la Escritura lo dice muy claro, es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? ¿Cuál fue la primera entonces? La primera fue la muerte física. La muerte física es la muerte primera para aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y la muerte segunda es la separación eterna de Dios por toda la eternidad, valga la redundancia, en el lago de fuego, como aquí lo escribe. Hay quienes dicen que no existe el infierno, que lo niegan. Falso. La Escritura enseña la realidad del infierno. La Escritura enseña la realidad del juicio. La Escritura enseña la realidad de la separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Ya lo mencionamos, hay un pecado original que hemos heredado todos. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado original? Ya lo hemos mencionado. La paga del pecado es muerte, la adoración de ídolos, las buenas obras de nada nos sirven. Estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo si no tenemos a Cristo. Y también hay un juicio al cual se presentarán todas aquellas personas que rechacen la ordenanza de Dios. Ok. Hemos pintado un panorama difícil, un panorama negativo, un panorama que no se le ve solución. Falso. La Escritura enseña también cuál es el camino. La Escritura también enseña cómo se resuelve esto. ¿Cuál es la manera en que Dios planeó la solución a esta separación espiritual del ser humano? Le voy a pedir al hermano Marvin que lea en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Un único camino. No hay varios caminos. Aquel dicho de que todos los caminos llegan a Roma, en cuanto a términos espirituales, no se cumple en que cualquier religión es un camino a Dios. Falso. El Señor Jesucristo lo dice muy claramente. Yo soy el camino. Y vean que resalto, el camino, no un camino. La verdad, no una verdad. Y la vida. No hay varios caminos, no hay varias verdades. La verdad es única y está expresada en la palabra de Dios, en la Biblia. David, como leímos al principio, no hizo las cosas conforme a su ordenanza, aunque eran bien intencionadas. Eran honestas. Para él era correcto lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo mal, porque no estaba siguiendo la instrucción de Dios. Ese fue el error de David, y repito, costó la vida de una persona, de Usa. Aquí el Señor nos dice, la solución primera es que Él es el camino y la verdad y la vida. No hay otros caminos, y usted debe tener claro eso. No son caminos de las buenas obras, que ya lo leímos en Isaías 64. No son los caminos de las religiones, que ya también lo leímos. No son los caminos de ídolos, ya también lo leímos. Todo eso hay que descartarlo, porque debemos ajustarnos a lo que Dios enseña. Juan 14:6. Hay un único camino. Pero también hay un único nombre
Hechos 4:12. Le voy a pedir a Beatriz que lo lea. Hechos 4:12. Beatriz. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En algunas religiones admiran mucho al apóstol Pedro, pero curiosamente no le hacen caso al apóstol Pedro. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y aquí el apóstol Pablo, en uno de sus primeros discursos evangelísticos que está escrito en el libro de los Hechos, delante del pueblo judío, dice de una manera muy clara, muy específica, muy determinante, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, ni de fulano, ni perencejo, ni fulanita, ni perencejita, en ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él se está refiriendo a Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra persona en que podamos recibir salvación. No hay ninguno, no hay nadie más. Si a usted le dice, mire, fulano, sutana, no hay ningún otro en que podamos tener salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay definitivamente. Tenemos un camino, Juan 14:6. Tenemos un nombre, Hechos 4:12. Pero también tenemos un hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Le voy a pedir al hermano Marvin que nos haga el favor de leer en la escritura. Espero que esté tomando nota para que usted mismo pueda repasar y revisar con sus propias notas y su propia Biblia lo que estamos conversando. Hermano Marvin, Primera de Timoteo, capítulo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Perdón, el labrador. No, Primera de Timoteo. Creo que está leyendo Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo. Sí, señor. Es Primera de Timoteo 2, 5 y 6. 2, 5, 6. Sí, señor. Perfecto. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Sí. La estaba con la otra. Sí, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los cuales se dio testimonio de su debido tiempo. Está bien ahí. Vean qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios, no hay varios, uno solo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay varios mediadores, no hay comediadores, no hay corredentores o corredentoras, no los hay uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y eso es interesante. El alcance del sacrificio de Cristo es para toda la humanidad, no solo para algunos escogidos. Anda por ahí una mentira que dice que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es falso. El sacrificio de Cristo es para todas las personas, se ofrece a todas las personas. Las personas deben ejercer fe en ese sacrificio, deben tomar una decisión. David no siguió la ordenanza de Dios, cometió el error de hacer las cosas a su manera. Cuando él corrigió, le prestó atención a Dios, Dios bendijo lo que él quería hacer, repito, con buena intención. Igual Dios va a bendecir su decisión cuando usted se ajuste a lo que la palabra de Dios enseña. En ese momento, Dios lo va a bendecir. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenemos un solo camino, tenemos un único nombre y tenemos un único hombre, pero también tenemos un único llamado. Le voy a pedir a Beatriz que lea Isaías capítulo 55, versículo 6, a ver qué nos dice el profeta. Muchos años antes
Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vean qué interesante. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Usted está escuchando este mensaje hoy y no es por casualidad. Es porque Dios se está presentando a usted para que usted haga las cosas conforme a lo que Él dice y que pueda recibir salvación. Que deje de hacer las cosas como a usted le parece, por más bien intencionadas que sean. No estamos cuestionando sus intenciones ni su corazón. Usted puede tener un corazón honesto, que quiere hacer las cosas bien, pero tal vez igual que David no lo está haciendo conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Hay un momento que ya usted no lo va a poder encontrar. Ya leímos en Hebreos 9:27, se muere una vez y después juicio. Ya después no va a tener oportunidad ninguna. Olvídese de esos cuentos de que hay segundas oportunidades. No existen las segundas oportunidades espirituales. Eso no existe. Dios no diseñó el plan de salvación de esa manera. Dios diseñó el plan de salvación para que las personas crean en la obra de Cristo en la cruz que murió por nuestros pecados. Llamadle en tanto que está cercano. Llame al Señor, pídanle al Señor que le dé salvación por medio de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, le voy a pedir al hermano Marvin que lo lea. Así como hay un único llamado, también hay un único momento. Sí, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí. Hay un momento. El momento es hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios nos está dando una oportunidad, se la está dando a usted para que usted deje de hacer las cosas conforme a usted le parezcan y que las haga conforme a Dios lo dice. Que siga las ordenanzas como lo hizo David después. Repito, no cuestionamos su deseo, sus buenas intenciones, cuestionamos el método, la forma. Las cosas se hacen como Dios dice que se deben hacer y en este caso es que hay un único camino, hay un único nombre, hay un único hombre, hay un único llamado, hay un único momento que es el de hoy, pero también hay un acto de fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice qué es ese acto de fe. Le voy a pedir a Beatriz que lo lea. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apunte y subraye este versículo. Juan 5, 24. De cierto os digo, o sea, el Señor Jesucristo es el que está hablando y está recalcando que lo que Él está hablando es verdad. El que oye mi palabra, y usted la ha escuchado el día de hoy, y crea al que me envió, el que le crea la palabra de Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá con condenación, ¿se acuerdan de Apocalipsis 20? Mas ha pasado de muerte a vida. Es un acto de fe. Es un acto de creer lo que Dios ha dicho. Es un acto de seguir la ordenanza del Señor. No como David, que lo hizo a su manera. No como le han enseñado a usted en la religión, indistintamente de cuál usted la practique. Es actuar conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, o sea, cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3, 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La solución al pecado
a la religiosidad, al camino que nosotros creemos que es el correcto, pero no es el camino que Dios estableció, es el camino de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Hay un solo llamado, que es el día de hoy. Y hay un acto de fe, que es creer lo que Dios dice. En el libro de los Hechos, capítulo 17, este lo voy a leer para ustedes. Voy a buscarlo por acá. Versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes de este mensaje, tal vez usted no había escuchado el mensaje del Evangelio. No había escuchado la palabra de Dios que le traza, le indica el camino a seguir para acercarse a Dios, para recibir perdón de pecados. Ese tiempo de ignorancia ya pasó. Hoy usted escuchó este mensaje. Y ahora Dios dice, por medio de su palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy es el día. Hoy es el momento. No lo deje para después. Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Si vamos a vivir mucho, si vamos a vivir poco, no lo sabemos. Pero hoy es el día. Le invito a que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase del camino que ha seguido y vuélvase a Dios conforme a la Escritura. Y termino leyendo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creen en el nombre de Jesucristo? ¿Le han recibido como su único y suficiente Salvador? Entonces usted es hijo de Dios. ¿Ha rechazado a Jesucristo? ¿No cree en Jesucristo? Usted no es hijo de Dios. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le voy a invitar a que repita esta oración. La oración no salva. Lo que salva es la fe en la obra de Cristo. Que usted lo diga con corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, reconozco, Señor, que soy pecador, porque en Génesis 3 se rompió la relación entre el hombre y usted, Señor. Pero ahora también me doy cuenta, Señor, que ni la religión, ni los buenos actos, ni las buenas obras, aunque han sido hechas con buena intención, Señor, me acercan a ti, porque el pecado me separa de ti, Señor. Padre, te pido que recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Que venga a vivir en mi vida, Señor, que perdone mis pecados y que me dé la vida eterna. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho hasta el día de hoy, Señor, y quiero hacer las cosas conforme a tu ordenanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios no vuelva vacía y que sea una realidad en su vida.